Bueno, muchachos, retomando con el tema que estábamos, dada una función f que vaya del espacio que teníamos inicial x en R, nosotros podemos definir dos funciones importantes que son la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva va a ser el supremo de las entre f de x y 0. Y la parte negativa va a ser el supremo entre menos f de x y 0. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hiciéramos un esbozo de la gráfica donde pensáramos en este eje como el conjunto de las x, ¿cierto? Y en este como los reales, y dijéramos que esta es nuestra función f, la f positiva que está acá, ¿cierto? ¿Qué sería igual? Dice, va a ser el supremo entre f de x y 0, es decir, si me planto acá en un x, ¿cierto? Entre 0 y f de x gana este de acá. Es decir, va a sobrevivir toda la parte de la función que está por encima del eje x. Pero cuando está por debajo, entonces va a estar en ceros. Lo mismo acá, ¿cierto? Sobreviviría toda esta parte, pero en esta parte estaría en ceros. Y lo mismo por aquí. Entonces la parte positiva de la función solo rescata la parte que está por encima del eje x, por así decirlo, positiva en R. Y la parte negativa nos dice, oiga, va a ser lo mismo, el supremo, entre 0 y menos f de x, es decir, de que de alguna manera volteó esta gráfica, ¿cierto? No la describió así, ¿cierto? Bueno, ustedes mejorarán ahí el trazo, ¿cierto? Pero básicamente lo que está haciendo la gráfica, esta sería nuestra función f de x. Y la gráfica de menos f sería lo que sobrevive por encima de la función, es decir, que quedaríamos con esto de acá, ¿sí? Entonces, básicamente la parte positiva, ¿cierto? Resalta la parte positiva, el resto lo deja en cero. Y la parte negativa va a resaltar la parte positiva, pero lo va a dejar con su valor absoluto, y la parte negativa y el resto lo deja en cero. Entonces, de eso nosotros podemos concluir que si yo quiero obtener f, pues voy a coger la parte positiva, que es la gráfica en negro, ¿cierto? Y le voy a restar, ¿cierto?, la parte negativa, que es la verde, para que me queden estas partes de acá negativas, ¿cierto? Y si quiero el valor absoluto, pues va a ser sumar todas las dos funciones, ¿cierto? Y me quedaría justo lo que conocemos como el valor absoluto de una función. Aquí, ojo que esto se vuelve como un sistema 2×2, ¿cierto? Porque si usted se da cuenta, usted puede escribir f y el valor absoluto de f en términos de la parte positiva y la parte negativa de la función. Es decir, que si nosotros sumáramos estas dos ecuaciones, ¿cierto? Si las sumamos, se me cancela el f negativo, ¿cierto? Me queda dos veces el f positivo, va a ser igual a la suma de estos dos. De ahí podemos despejar, ¿cierto? Pasar a dividir ese 2 y me queda que el f positivo, ¿cierto? Va a ser 1/2 de la suma de estos dos. Y de la misma forma, ¿cierto? Multiplicando este por menos o una cosa así, ¿cierto? Nosotros podemos decir, bueno, si multiplico, si cojo esta menos esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a obtener? Que se me van a cancelar estas f positivas, va a quedar dos veces la parte negativa igual a la suma, a la resta, ¿cierto?, del valor absoluto menos f. Entonces, para obtener la parte negativa, yo paso ese 2 a dividir, ¿cierto? Y me va a dar que la parte negativa va a ser 1/2 de ¿qué? Del valor absoluto de f menos f. ¿Qué significa esto? Que algo que sí vamos a tener importante, ¿cierto? Entonces ahí lo ponemos. Que f es medible, ¿cierto? Así, acá va como una comita, ¿cierto? F es medible si y solo si la parte positiva y la parte negativa son medibles. ¿Por qué? Porque si f es medible, ya por un teorema que demostramos en clases, ¿cierto?, que demostraron ustedes en exposición, el valor absoluto, ¿cierto?, va a ser medible. Entonces yo ya tendría que estas dos son medibles. Y si estas dos son medibles, entonces la suma multiplicada por un escalar es medible, es decir, f más es medible. La resta multiplicada por un escalar es medible. Entonces la f menos también va a ser medible. Es decir, si f es medible, f más y f menos son medibles. Y si tuviéramos que las dos son medibles, ¿cierto?, pues como acá restadas me dan f menos, pues si estas dos son medibles, la resta es medible, es decir, f es medible. Entonces tenemos ahí un criterio que si nosotros tenemos que f es medible, tanto su parte positiva como su parte negativa van a ser medibles. Bueno, acá hago una anotación, esto fue un tema que se debió exponer, ¿sí?, en clase,
Entonces, pero yo lo recuerdo, ¿listo? Decimos que la medibilidad en los reales extendidos. Recordemos que cuando hablamos de una función en los reales extendidos, es una función que va del espacio X, ¿cierto? Donde tenemos nuestra sigma álgebra en los reales extendidos. Y los reales extendidos simplemente son el conjunto, ¿cierto?, de los reales, adicionándole el símbolo, o bueno, el valor menos infinito y más infinito. Ahí podemos definir la mayoría de las operaciones, ¿cierto? Y entonces estas funciones en los reales extendidos, recordemos, puedo decir que la función, yo qué sé, toma un valor en menos infinito, sí, porque de ahora en adelante para nosotros eso va a ser un elemento del conjunto R extendido. ¿Listo? La medibilidad en R extendido es análoga a la medibilidad en R, es decir, que nosotros tenemos una función en los reales extendidos es medible si y solo si para todo alfa el conjunto de los x que pertenecen a x, tales que f de x es mayor que alfa, es medible. O sea, la misma definición tal cual, que esa es la definición 2.7 del libro que usted puede leer. Y el lema 2.8 más o menos lo que nos dice es que la medibilidad en R extendido es equivalente a verificar que estos dos conjuntos A y B, ¿cierto?, que son los conjuntos, ¿cierto?, la imagen inversa, por así decirlo, del punto infinito y la imagen inversa del punto menos infinito pertenecen a la sigma álgebra. Entonces lo que nos dice es, una función en los reales extendidos es medible si y solo si estos dos conjuntos, ¿cierto?, están en la sigma álgebra, y la función f sub 1, que es como reevaluar todos los valores que se van a más y a menos infinito en cero y el resto dejarlos iguales, ¿sí?, es medible. Entonces, si nosotros tenemos estas tres propiedades, eso es equivalente a que nuestra función original sea medible en los reales extendidos.